Porque un bebé, cuando somos pequeños y también cuando somos mayores, pero cuando somos pequeños, lo único que queremos es que mamá y papá nos ame. Estas personas te drenan la energía, captan tu energía para sentir que son algo, porque no se sienten nada, porque les han hecho sentir nulidad. Son expertos manipuladores, entonces van a suceder cosas que siempre van a ser culpa tuya, aunque no lo sean. Y te lo vas a creer, te vas a creer que es culpa tuya y que eres tú la que o el que lo estás haciendo mal. Porque el narcisista deja su yo, deja su esencia, la abandona. ¿A razón de qué? ¿De ganarse el amor de papá y mamá? Bueno, Soledad, el trastorno narcisista es lo que vamos a tratar hoy. Y puntualizar que el trastorno narcisista es como este trastorno viene tipificado así en un manual concreto, que es el Manual Psiquiátrico de la Asociación Americana. Este manual, que es el DSM-5, va por números, DSM-1, DSM-2, DSM-3, porque van actualizándolos en base a los hallazgos y a cómo se vayan desarrollando y evolucionando los trastornos mentales en las diferentes sociedades. Bien, entonces este manual se utiliza de forma muy amplia, sobre todo en Occidente, pero a nivel internacional, sobre todo este manual como referencia en la psiquiatría, la especialización médica de psiquiatría. Y a partir de los ítems y del contenido de este manual, pues como apoyo, quizás algunos psiquiatras lo tomarán como apoyo, otros lo tomarán como base de el diagnóstico que hagan a los diferentes pacientes, así diagnostican los trastornos. Bien, a nosotros, a ti y a mí, nos parece una forma de simplificar en exceso el dolor y el padecimiento humano y los comportamientos y la devaluación de la personalidad de un ser humano, cómo las personalidades, cómo los comportamientos se ven afectados por el dolor y por el padecimiento. Nosotros consideramos que el dolor, el padecimiento y los comportamientos que surgen como consecuencia de esos dolores en el ser humano son muchísimo más amplios, están llenos de matices, tienen una influencia sociocultural, tiene una influencia que bebe del tiempo, de las etapas, de las dinámicas familiares, de qué tipo de familias existen en cada país. Por tanto, para nosotros es simplificar en exceso, con todo el respeto a los que lo utilizan, a los facultativos que lo utilizan y que lo usan. Nosotros en el ámbito meditativo, que ya per se la meditación es una disciplina absolutamente amplia y mucho más antigua, lo siento, pero es así, que el propio DSM-1, eh, pues nosotros consideramos que hay muchos matices y que sería reduccionista, simplista, basarnos en el DSM. Y no lo vamos a hacer. Lo que nos vamos a basar es en los comportamientos narcisistas que sean perniciosos, es decir, que afecten a la calidad de vida del individuo y que afecten a la calidad de vida de otras personas que sean víctimas, entre comillas, que convivan, hayan convivido o hayan sufrido los abusos de una persona que tiene esa querencia, esa tipología, ese tipo de personalidad. El componente narcisista ya tiene una serie de prejuicios a nivel social y queremos quitar estos prejuicios. Hablamos de dolor, de padecimiento y de cómo la persona integra ese dolor y luego lo extrapola, lo expresa en la sociedad y consigo mismo o consigo misma. Entonces, que no os asuste el concepto narcisista, que ahora está muy de moda, es una forma de nomenclaturar un trastorno. Y nosotros lo que hacemos es utilizar el concepto narcisista para nomenclaturar un tipo de personalidad que es una respuesta al dolor y al padecimiento. Nos gustaría indicar que la persona que tiene esta querencia, vamos a llamarlo querencia para no estigmatizar, para no llamar a nadie trastornado, porque nos parece hasta ofensivo, ¿no? Sí, Además, sí, sí, nosotros sí. no somos psiquiatras para diagnosticar, no somos, no tenemos la autoridad ni moral ni tampoco laboral. No tenemos la potestad para decir a alguien tiene trastorno narcisista.
quien quiera y quien pueda diagnosticar así, que lo haga. Vamos a hablar de tipología, de querencia, de comportamiento, de actitud de estos seres humanos, hombres y mujeres, que tienen esta creencia, este comportamiento. Y resaltar que la psiquiatría moderna habla, Soledad, de que hay aspectos genéticos, que hay aspectos genéticos que se heredan. Bien, nosotros no vamos a hablar de esto porque no nos interesa ni vamos a entrar en este debate. Vamos a entrar de los aspectos ambientales que también reconoce la psiquiatría, pero en un tanto por ciento concreto. Para nosotros son los aspectos ambientales lo basilar, lo básico para que una persona tenga este comportamiento narcisista, que se va a hacer mucho daño probablemente a sí mismo, a sí misma, y va a condicionar toda su vida. Y probablemente vaya a hacer mucho daño a otras personas en ambientes laborales, en ambientes familiares, en ambientes conyugales. Y de esto vamos a hablar. Y vamos a partir de la base de que el ser humano que tiene esta tendencia, que tiene este comportamiento, que tiene esta personalidad, probablemente haya nacido y se haya criado en un ambiente cuyos tutores, las personas que estén a cargo, no se han comportado de forma adecuada con este individuo desde los primeros meses de vida. No se han comportado de forma adecuada en tanto y en cuanto a que no le han amado de una forma adecuada, no le han querido tal como es la persona. Hay un aspecto que es el utilitarismo, el objeto. Estas personas han sido tratadas desde bebés como si fueran objetos para unos fines que responden a la necesidad emocional de quien estuviera a cargo de ellos, de los tutores, de su papá, de su mamá, de quien se hiciera cargo de ello. Todos los seres humanos cometemos errores, todos los seres humanos tenemos limitaciones y hay personas que tienen hijos y que su objetivo quizás no es el de traer a alguien al mundo. Ha habido otras motivaciones para traer a esa persona al mundo. No hay que culpabilizar, sino que hay que entender. Porque de nada nos vale ahora culpabilizar a los padres, porque entonces también tendríamos que culpabilizarnos a nosotros como padres, sino es entender qué pasa para que no vuelva a pasar y para poderlo enmendar. Ya está, no hay que juzgar. No hay que juzgar, hay que entender. Decía Marie Curie que para dejar de tener miedo, lo que hay que hacer es entender. Cuanto más entendimiento, menos miedo. Y el narcisismo nace del miedo de una madre, de un padre que tienen muchísimo miedo, probablemente porque tampoco les hayan tratado muy bien de pequeños a ellos. Tienen muchísimo miedo y sienten que quizás su bebé, su hijo, su hija, va a poder paliar las carencias emocionales que ellos tienen. Entonces, cuando consideran así a un ser humano, no le están amando de forma incondicional ni desinteresada. Lo que están haciendo aquí, Soledad, es utilizarle como un objeto porque Eso es. sienten que ese bebé, ese niño, esa niña, cuando somos chicos, van a poder suplir carencias emocionales, apagar o mitigar sus angustias y su ansiedad. Sus angustias y su ansiedad por lo que sea, por las motivaciones y por las circunstancias que tengan esos padres, esos tutores. Insistimos, sin culpabilizar a los padres y a los tutores, porque nosotros también somos padres y tendríamos que hacer una revisión, ¿no? Pero si tú te encuentras con que sientes que tienes en tu personalidad, en tu forma de ser, una tendencia narcisista, esto no es para que tú te agobies, te perturbes, te sientas mal, te angusties, sino para que detectes que eso está dentro y hay que curarlo, hay que sanarlo a través del entendimiento para no hacerte daño a ti mismo, a ti misma, y pero no hacer daño al resto. Y personas que hayan convivido, convivan o vayan a convivir con este tipo de personas, que entiendan cuál es esa dinámica, cuál es la dinámica y qué personalidad y qué actitudes, qué comportamientos van a tener y qué intentos de abuso van a proferir, entendiéndolo para poder evitar todas estas casuísticas, evitar a este tipo de personas. Entonces, queremos dar esta información desde el ámbito meditativo, desde el ámbito meditativo, que es desde el ámbito de la contemplación, de la observación y del entendimiento, no del juicio ni de la culpa. Entonces, si yo soy papá, yo soy mamá y tengo un bebé y tengo mucha ansiedad o estoy en un estado depresivo o me siento insuficiente, me siento incapaz, me han dicho toda la vida que no valgo para nada, que me han hecho creer desde pequeñito, desde pequeñita, que
estoy aquí para salvar a papá y a mamá, estoy aquí para suplir y calmar su tristeza, su angustia, yo no me desarrollo tal como soy, yo no me desarrollo en base a lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Yo me desarrollo a nivel cognitivo, a nivel social, a nivel comportamental, me desarrollo en base a lo que necesita papá y mamá. Y lo que necesita papá y mamá va a ser el centro de mi desarrollo. Y si papá y mamá necesitan que yo calme sus angustias y su ansiedad, voy a focalizar mi atención en calmar la ansiedad de papá y mamá. ¿Para qué? Para que papá y mamá me quiera y me reconozca. Porque un bebé, cuando somos pequeños y también cuando somos mayores, pero cuando somos pequeños, lo único que queremos es que mamá y papá nos ame. Porque si no nos aman, no estaríamos en un lugar de protección y de seguridad, estaríamos en un lugar caótico y dependemos de papá y mamá. Por tanto, el bebé lo que va a hacer por pura supervivencia es intentar conseguir el amor de papá y mamá. Si papá y mamá le ponen al bebé unos condicionamientos, una condición a nivel psíquico, no se lo dicen, obviamente, esto es a nivel afectivo, esto se siente, se percibe, la condición de tú estás aquí, bebé. Tú estás aquí, niño o niña, para que yo no esté angustiada, para que yo no esté angustiado, yo no voy a atender a tus necesidades, sino que el bebé tiene que atender a las necesidades, el niño tiene que atender a las necesidades de papá y mamá. Ese bebé no va a tener un buen desarrollo a nivel psíquico, ese bebé va a atender a la ansiedad de papá y mamá. Por tanto, no va a desarrollar su esencia, no va a desarrollarse en coherencia con sus gustos, no va a desarrollarse en coherencia con lo que es, porque deja de ser, porque el narcisista deja de ser, deja su yo, deja su esencia, la abandona. ¿A razón de qué? De ganarse el amor de papá y mamá. Abandona su esencia para sostener Se y adapta. conservar la esencia de papá y mamá, porque si no conserva la esencia de papá y mamá, de los cuales depende, papá y mamá no le aman. Por tanto, ya aquí existe una despersonalización, existe un desprecio, apartamos el yo del niño, apartamos el yo, la esencia, el sentido de vida, la identidad que tiene un ser humano. Si aquí ya lo apartamos desde la más tierna infancia, desde los primeros estadios, ¿qué es lo que sucede? Que esa persona va a buscar esa esencia, va a buscar esa identidad para salvarse durante toda su vida. Y si en esa búsqueda tiene que robar a través del control, del poder sobre otras personas, a través de el aprovechamiento y el abuso, esa identidad al resto de la gente, esa identidad psíquica, beber de su yo, del yo de otras personas, lo va a hacer y te va a destrozar y te va a arruinar la vida. Esa persona está condicionada por el abuso y el aprovechamiento que han hecho sus papás, sus tutores, sin culpabilizar a papá y a mamá, porque probablemente, con la mayor probabilidad, papá y mamá no sabían qué estaban haciendo, no eran plenamente conscientes, porque si son plenamente conscientes, una persona dentro de unos parámetros más o menos lógicos pone remedio a esto. Esto se hace desde la inconsciencia y aquí en la meditación lo que traemos es conciencia de lo que sucede dentro y de lo que pasa. Esto como introducción es duro. Aclarar que aquí no estamos para juzgar a todos los padres de todas las generaciones pretéritas anteriores, ni a todos los padres de ahora, porque a lo mejor si tú eres papá y mamá y estás viendo esto, pues coges y apagas el vídeo que está fenomenal. Hay miles de vídeos que en internet y muchas personas que te van a decir cómo evitar al narcisista. Nosotros no solo estamos diciendo cómo evitar o reconocer al narcisista. Estamos buscando el origen del narcisismo. Y esto nos interpela a todos y nos toca a todos. Y esto queremos, interpelar y tocar. Que si hay víctima siempre del narcisista, siempre hay víctima cuando hay victimario. Ok, verdugo. Pero hay verdugo si hay víctima. Si no, no hay verdugo. Entonces, hacernos responsables si hemos sido víctimas y hacernos responsables si somos o hemos sido victimarios. Que nadie se sienta juzgado, porque aquí no venimos para juzgar. ¿Quién somos nosotros? Nadie tiene la potestad para juzgar a nadie, porque esto no es un juicio, no estamos en el tribunal, no estamos en el tribunal, sino entender para sanar. Para sanar, si tú percibes algún aspecto narcisista en tu interior o en tus antecesores, o si percibes algún aspecto narcisista en tu pareja, en tu jefe, en tu compañero, en tu compañera que te está haciendo daño. Si lo percibes, si lo detectas, poder poner solución.
No juzgar, culpabilizar, poner unos grilletes, unas esposas y despreciar a nadie, sino el poder tener las herramientas para solventar esta situación. Como introducción, yo creo que está muy bien esto, ¿no? Ujú. Así he tratado de resumir un poco. Esto tiene muchos matices y muchos más capítulos, ¿no, Soledad? ¿Qué te parece a ti? Sí, bien, sí, sí. Y sí, de acuerdo en que esto comienza, lógicamente, en edades tempranas, cuando se está desarrollando el self, ¿no? Que al final es un poco lo que somos, la identidad, la autoestima. Cuando hay fallas en ese desarrollo, cuando las figuras de referencia no nos reconocen, no nos validan, nos ponen, como tú decías, condiciones, al final el niño se adapta al adulto, se adapta a lo que el adulto quiere de él, pierde la identidad, como decías. Entonces, cuando sucede esto, al final también lo que hacen es generar, ¿no?, unas estructuras compensatorias. Esas estructuras compensatorias que son absolutamente necesarias para ellos para poder sobrevivir, para no Mm, volverse locos, ¿no? claro, Porque sí. aquí Mm, la escenografía que podemos generar, para poner un ejemplo, es muy dura y muy cruenta, pero es lo que se ha dado y se da. Y así el ambiente genera este tipo de comportamientos. El ambiente, la crianza, genera este tipo de comportamientos. Si papá, mamá, quien está a cargo de ti, tú cuando eres bebé, no responde a tu necesidad de forma auténtica, porque está enfrascado, porque está bloqueado, bloqueada, que en mm, sus angustias, en su necesidad, en su tristeza, en su ansiedad, en su preocupación, ese bebé probablemente de mayor vaya a tener problemas. Atención, si esto ocurre de una forma sistemática. El ejemplo sí, sería claro. si el bebé Mm, está en la cunita, ¿no? Y esto en las diferentes etapas. Esto es duro, pero es así, es así. También tenemos que hablar de esto, porque si no, seríamos cínicos y haríamos aquí, disimularíamos, haríamos teatro como que aquí no pasa nada, el narcisista es el malo y aléjate del narcisista y ponle, haz un círculo de sal y aléjate y ya está. No, hay que profundizar más y hay que entender para que podamos evolucionar y mejorar y no ser, insisto, verdugos ni víctimas, no juicio, entendimiento. Y el entendimiento parte de que empezamos en edades tempranas. La mamá, el papá angustiado. De forma sistemática, esto tiene que darse de forma sistemática. Si se da una vez, sí, si se da dos claro. veces, no pasa nada, no pasa nada. Es a partir de la Mm, repetición que genera un hábito, una claro. costumbre, y entonces el bebé, nosotros que hemos sido pequeños, entendemos que el mundo es así. Bien, entonces coge mamá, coge papá, Mm, escucha llorar al niño. Se establece este instinto, los protectores, los cuidadores, como cuando tenemos animales, ¿no? Que al final conocemos a ese bebé, que es un ser humano nuevo. Conocemos y reconocemos que ese bebé llora por hambre, por sueño. Esto es un proceso, ¿no? Pero lo vas conociendo al final. Una vez que lo conoces, si tú no estás atento, si tú no estás en la necesidad, empatizando con ese bebé, no vas a poder responder bien a sus necesidades. Y cuando llore por hambre, tú le vas a coger en brazos porque estás angustiado, angustiada, pero no le vas a dar de comer. Y vas a pensar que lo que quiere es dormir. Aquí mm, empieza el malestar emocional, no solo del bebé en ese momento presente, sino en las diferentes etapas. Aquí empieza si esto se repite una y otra vez. Si el bebé está llorando, si el bebé está reclamando, si cuando tienes 3 años estás reclamando a tu papá y a tu mamá una necesidad que tiene que cubrir a nivel emocional, basada en el amor, basada en la nutrición, basada en el reconocimiento, que reconozcas su talento, sus valores, y tú estás a tu angustia, a tu tristeza, y además requiriendo inconscientemente a ese niño, a esa niña, que apague tu tristeza, que se amolde y se adapte a tu tristeza, ahí, de forma sistemática, si se repite este evento en la edad adulta, este niño, este infante, probablemente vaya a tener problemas, y problemas de personalidad y problemas de narcisismo. Y va a repetir lo que conoce. ¿Qué son estos condicionamientos, estas creencias limitantes? Lo que conoce es este ambiente que estamos comentando, este ambiente errático, y va a reproducirlo. ¿Qué va a reproducir? Va a tratar a las personas como a él le han tratado, como un objeto, como algo que se utiliza y se tira. ¿Se utiliza para qué? Para calmar las emociones alteradas de la persona que te estaba cuidando. Pues tú cuando encuentres un novio o una novia,
si probablemente, no en todos los casos, obviamente, pero para que tú te hagas consciente, veas en tu interior a ver qué está pasando si esto se cumple. Si a ti te han tratado así, probablemente, presumiblemente, cuando encuentres un chico o una chica, un novio o una novia, la amado o la amada, cuando tengas hijos, en tu trabajo, con tus empleados, con tus trabajadores, puede que actúes así y puede que utilices a la gente y abuses de ella en función de unos fines. ¿Qué fines? Emocionales, tu carencia emocional. ¿Cuál es tu carencia emocional? No te han dado amor, no te han querido, no te han reconocido como un ser válido, digno, merecedor de vida y de ser amado, de ser cuidado. Por tanto, tú no vas a cuidar a la gente, no la vas a amar, no vas a empatizar con esas personas. Dices, es que el narcisista tiene poca empatía el porque narcisista la han porque tenido no ha, con él, porque no la han tenido con brava, él. porque no han empatizado. Entonces, Claro, nosotros no lo conoce, no hacemos, sabe lo que es. claro, tú conoces la generosidad, Soledad, porque han sido generosos Mm, contigo. Si no han sido de pequeñito, de pequeñita, hablamos de una conducta, hablamos de un comportamiento, hablamos de sí, una expresión del afecto, la generosidad, vale, la bondad. Si han sido bondadosos, si han sido generosos contigo, tú podrás desarrollar esa bondad. ¿Por qué? Porque la has asimilado a nivel de expresión emocional. Pero si no lo han sido, no lo conoces y lo vas a tener que construir cuando seas adulto. ¿Por qué? Porque hacemos en base a lo que conocemos. Si lo que conocemos son acciones condicionantes, es decir, como si fuera una transacción, un trato, si haces esto, te doy amor. Esto es inconsciente, obviamente no se pacta con mm, el bebé, por favor. Es desde un punto de vista figurativo, simbólico, ¿no? Hacemos lo que conocemos. No podemos hacer lo que no conocemos. ¿Y por qué estas divulgaciones? Para conocer, para saber y tomar conciencia. mm, Si tú no conoces la generosidad, es muy difícil que seas generoso con otras personas. Si a ti te han tratado como un objeto, como un pañuelo de usar y tirar, vas a usar a tu pareja como un pañuelo de usar y tirar. Y esa pareja que está siendo víctima del narcisista, que el narcisista quiere controlar, quiere tener poder para sentirse seguro, porque es una persona que está muy asustado, muy asustada, que tiene mucho miedo, porque siente y vive en un mundo en el que ha entendido que tiene que hacer una serie de cosas para obtener el beneplácito, el cariño y la compañía de los demás, como si fuera una negociación, un trato. De ahí la baja empatía y la carencia de amor. Entonces te van a tratar como un objeto. Si tú te estás sintiendo tratada o tratado como un objeto, escucha esto que te estamos diciendo, analiza qué tipo de situación estás viviendo, con quién estás conviviendo, con quién estás trabajando y evita a este tipo de personas como puedas. Evita, proporciona, invita a les a que busquen ayuda, pero hay que evitarlos porque te pueden arruinar la vida. Bien, así es. entonces hablaba de lo compensatorio, soledad. ¿Qué Sí, más aspectos, por ejemplo, en la infancia se pueden dar para que para que todo desemboque en este tipo de personalidad, ¿no? unos padres que no han podido, por lo que fuera, cubrir las necesidades del niño y que además, Serían las pues, necesidades afectivas, ¿verdad? las necesidades afectivas, exacto. Y que además, pues, le han utilizado a él pues, para satisfacer lo que ellos necesitaban. Por ejemplo, y esto sí que se da también en muchos casos, ¿no? Si a un padre o una madre ha querido hacer algo en su vida y no lo ha podido hacer, pretende que su hijo o su hija lo haga. Esto se da muchas veces, incluso pues, en carreras, ¿no? En estudiar, si yo no he podido estudiar esta carrera que me hubiera gustado, pues quiero que mi hijo o mi hija la estudie. Cosas de ese estilo que al final son necesidades de los padres, no de los hijos, y que se proyectan hacia ellos y hace que pues ellos dejen de ser ellos para ser lo que sus padres quieren que sean. Y entonces, pues en la edad adulta van a necesitar de los demás y además, tienen la característica estas personas que a simple vista se ven personas muy seguras de sí mismas y como así Este es un como mecanismo, perdona, Soledad, para que lo entienda la audiencia, compensatorio. sí, sí, sí. Es lo que hablaba de los mecanismos soledad compensatorios. Sí, la grandiosidad, Exacto. bueno, Yo me siento muy inseguro, muy insegura,
sí, porque me han robado la seguridad. Porque claro, si no has atendido a tus necesidades durante la infancia, no te mm, sientes seguro, te sientes en un mundo inseguro. Me han robado la seguridad, entonces tengo miedo a volverme a sentir inseguro. Por tanto, ¿qué hago? Voy a generar una escenografía a eso nivel es. social, Mm, a nivel familiar, en el que yo proyecte seguridad, pero es una falsa seguridad. sí, eso Esa es la es. compensación. Eso es. Compenso mi Mm, inseguridad generando una ilusión al resto de seguridad, de poder, de bondad, de empatía. Creo un mundo imaginario respecto de mi comportamiento, lo De muestro a los todo, demás de para todo lo ser que le falta. aceptado de todo lo que le falta, de todo lo que le falta, porque cuidado, atención, se lo han Eso es. despojado. Estas personas Al final necesitan el ayuda. narcisista ha sido la primera víctima, ¿no? Este es el punto. Desde que era Soledad, pequeño. este es el punto. Nos cuesta esto, Soledad, porque Mm, los que habéis vivido experiencias traumáticas con padres, madres narcisistas, con novios, maridos, mujeres narcisistas, al final generas que es humano, un rencor. Entonces consideras a la otra persona como mala persona. Ok, bien. Aquí no estamos juzgando si es malo o mm, bueno, no nos importa esto ahora. Lo que nos importa es reconocer esos patrones en quien está a tu lado o en ti mismo o en ti misma. Poder sanarlo y poder evitarlo. Luego ya si tienes rencor, tenlo rencor. Pero es que una víctima del narcisista le va a costar entender que la primera mm, víctima, lo ha dicho Soledad, esto por favor, es tan importante. La primera víctima ha sido el propio narcisista. Es víctima del abuso y del aprovechamiento. Y si tú desde pequeño conoces abuso y aprovechamiento, lo que vas a replicar es lo que conoces, mm, porque no conoces otra cosa a nivel anímico, a nivel de alma, a nivel de emociones. Si no han sido empático, no puedes empatizar. Vas a utilizar. Si no eres empático y ves que el resto tiene empatía para encajar en la sociedad y para conseguir seguir bebiendo emocionalmente de otros, como han hecho tu papá, tu mamá, tus tutores, lo que vas a mm, hacer es controlar y proyectar una imagen que no es para encajar, adaptarte. Por esto decía Soledad, cara, como se dice en España, a la galería, ¿no? Cara a sí, lo social. Son personas intachables, simpáticas, amables, solícitas. Esto sí. es una teatralidad, es una farsa. De ahí que sea tan difícil identificar al narcisista. Porque Soledad, primero, ¿qué pasa? Por ejemplo, en una pareja, ¿qué pasa cuando tú Soledad, o una persona, un chico, una chica, un muchacho, una muchacha narcisista encuentra a una muchacha o muchacho que le guste y quiera Ujú, hacer cortejo y quiera desarrollar relación, ¿no? Con ese narcisismo, con ese narcisismo, esa tendencia. Lo que primero que va a suceder es que va a haber una potencial víctima, una persona de la que se pueda aprovechar, que pueda controlar emocionalmente y así se va a sentir él seguro, segura. Va a replicar el patrón que conoce, porque entiende que las relaciones humanas y el amor es así, por tanto lo va a replicar. Y como tiene tanta inseguridad, si percibe a alguien que es seguro, a por el que va. Si percibe a alguien que es generoso, que es empático, a por el que va, porque va a por lo que le falta. Y para conseguir lo que le falta, tiene que disimular que lo tiene. Entonces, vamos a poner que Soledad ejemplifica muy bien esto, de una forma mucho más pragmática que yo, obviamente, que giro tanto. Bueno, pues acostumbraros, no puedo explicarlo de otra manera, pero Soledad es más pragmática. Entonces, un muchacho, una muchacha, mm, un joven, una joven que tiene esta tendencia narcisista, porque no estamos hablando de trastornos, repito, eso que se lo dejamos para los psiquiatras que hablan de trastornos que les gusta muchísimo, pues
que a nosotros no. Bravo por los psiquiatras, a nosotros no nos gusta. Bueno, y cada uno hace lo que le gusta y no pasa nada. Nosotros no Ya somos está. psiquiatras y no nos gusta y se lo decimos también a los psiquiatras. Psiquiatras, todo el rato hablando de trastornos. eh, Parece que se delega al ser humano a un segundo plano y lo importante es el trastorno y el diagnóstico. Estamos un Sí, poco cansados ya de estos psiquiatras. sí. No nos gusta esto, no nos gusta esto, no nos gusta esto. Tenemos derecho a que nos guste, tenemos derecho a decirlo. Y si hay algún psiquiatra, pues nos dirá, ¿estáis confundidos porque yo hago así mi trabajo? Psiquiatra, ¿qué haces tu trabajo de otra forma? Te respetamos tanto, 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 pero sabes que la mayoría de los psiquiatras no lo hacen de tu forma. Lo hacen de la otra forma, diagnosticando, dando pastillitas y ya está. Y sabes que tus compañeros lo hacen así y que mucha gente, psiquiatras, lo hacen así en los hospitales de todo el mundo. Entonces, conecta con la realidad, psiquiatra bueno, tú sigue haciendo tu trabajo por el resto de la humanidad, pero reconoce que la psiquiatría está ahí un poquito eh, en un periodo, ya me estoy pasando a explicar, pero bueno, pues ¿por qué no? En un periodo un poco del Cretácico. Todo va avanzando, el conocimiento también, lleva la psicología también y lleva la filosofía 100 años hablando de esto y los psiquiatras ahí recetando. Chicos, vamos a leer autores, ¿no? Entonces, por ejemplo, Kohut, que te gusta tanto, Soledad, Kohut. Kohut o Kohut, como tú lo quieras, como vosotros lo queráis pronunciar, dependiendo de qué estado seáis, él decía que tú eres un muchacho, una muchacha que tiene esa tendencia narcisista y te gusta otro muchacho, otra muchacha. ¿Y qué pasa ahí? Vamos a ir, si te parece, estableciendo los periodos. Hasta que ya Vale, la víctima se da cuenta de que tiene un narcisista y ya no puede más. No puede más. Se da no, cuenta no y ya puede no puede más. más. Entonces nos vamos a ir al primer periodo. Vamos allá, porque os lo va a Bueno. ejemplificar muy bien. Bueno, el primer periodo en ese caso, pues sería la persona con personalidad narcisista. Se presentaría muy amable, muy atento o atenta, siempre pendiente de que la otra persona se sienta bien, de que todo esté bien y buscando un poco, porque se dan cuenta, claro, buscando un poco lo que necesita la otra persona, ¿no? Mm. Para cubrir esa necesidad, para que todo sea... ¿Qué es lo que han hecho con sus padres? Cubrir la necesidad. Eso es, Entonces eso son es. expertos, son expertas en cubrir necesidades, ¿no? Claro, Pero no claro. de forma auténtica, no porque Se- le preocupe a la otra persona, sino Eso porque quiere es, ser su novio o su novia, ya está. eso Es es. utilizar a la gente, ¿no? Esto. Es utilizar a la gente, exactamente. Y esto lo Y hacen con además, insistencia, ¿verdad, Soledad? La con insistencia. insistencia, sí, la insistencia, hasta que a lo mejor la otra persona no tiene mucho interés, pero se insiste, se insiste y se insiste hasta que lo consigue. Muy Y bien. sí, es que es así. Y bueno, pues hay un periodo además en el que hay como mucha conexión, tipo como si fueran almas gemelas o algo así, o sea, muchísima conexión. Entonces, pues es todo, pues como, claro, maravilloso Una luna de y miel vamos, eterna, ¿no? claro, sí, Porque hay sí. conexión, porque hay tanta conexión. ¿Qué hace el narcisista para que haya conexión? Pues precisamente esto, encontrar lo que necesita la otra persona, estar pendiente, estar atento, pues ser amable, Atención, el narcisista o la atención, narcisista es. atención. Exacto, el narcisista o la narcisista es experto en detectar esto porque lo ha tenido que Sí, detectar para claro, sobrevivir, porque la condición figurada, abstracta en su hogar era, si tú cumples este papel y te pliegas a la necesidad de papá y mamá y haces a nivel emocional, respondes a nivel emocional como nosotros lo necesitamos, entonces te queremos. El narcisista siente y entiende que mm, si hace lo que el otro necesita, le van a querer. No solo por ser un ser humano, no, no, no. Tiene que hacer algo, entonces tiene que detectar cuáles son las necesidades de su papá y mamá. Por tanto, es un ujú, experto a la hora de detectar la necesidad, igual que la detectó la necesidad en papá, mamá, el tutor, la tutora, el abuelo, la abuela, lo va a hacer con la pareja. Por tanto, tienen una gran capacidad para detectar sí, qué necesita la otra persona y la abordan de
conexión, de amor, ¿no? Como nos está explicando Soledad en esta primera etapa, que dices, bueno, pues ya está, ya encontré. Qué suerte que tuve, ¿eh? La fortuna Eh, quiso que encontrase a mi alma gemela y yo sin querer además, que mira que insistió este muchacho, esta muchacha, y yo que no Mira que quería yo y no al quería y mira que fui cabezota y al final tú te sientes culpable, pero si era mi alma gemela, que casi por esto le digo que no, ¿eh? Y le dijimos que, o le, le dijeron que sí, ¿no? le dijeron Y, que sí, le y dijeron que sí. venga, seguimos ahí, ¿no? Y bueno, pues poco a poco, con el tiempo, van empezando a suceder otro tipo de cosas, ¿no? No muy Ya se bonitas, por empieza, la cara no que muy pones, no bonitas, muy no, bonitas. ya se empieza a mostrar tal y como es la persona narcisista. Poco a poco, pero se empieza a mostrar muy sutilmente y de manera como muy liosa, ¿no? No nos damos cuenta, no nos damos cuenta Ajá. todavía. O sea, hay situaciones en las que la víctima se llega a confundir esas personas en cuestión de que piensan que están haciendo las cosas mal. Claro, está el verdugo y la víctima. El verdugo ya llega a un punto, esto me encanta, vamos, me encanta, me encanta porque es para coger palomitas y ver esto, ¿no? Llega un punto en el que siente que ha conquistado a la víctima, que la tiene. Ya no hay por qué disimular más, porque la tengo y el narcisista cree que la tiene para siempre. ¿Por qué cree esto? Y que la va a tener para siempre. ¿Por qué cree esto? Porque es lo que ha aprendido en casa. Porque ha aprendido que si se pliega a lo que su papá y mamá necesita, que si recepciona el abuso y el aprovechamiento, incluso cuando es adulto, de su entorno, de sus padres, de sus tutores, tiene el amor incondicional de sus padres o de sus madres. Por tanto, si replica esto, tendrá el amor perpetuo e incondicional de otras personas. Entonces, Ujú. cuando ya siente que tiene a la persona entre su tela de araña, se relaja, porque ya no hay que hacer, que generar una escenografía, una teatralidad, ya no hay que hacer una pantomima. Entonces va saliendo, como dices, Soledad, de forma sutil, esos comportamientos que no puede ya contener porque es muchísimo esfuerzo estar Son, disimulando años y son años. muchas cosas, sí. Entonces empiezan a salir de forma sutil, tantas la sutilidad, que la víctima empieza a confundirse. Oye, pero esta persona no era así. Y ahora le sale este comportamiento que me agrede, me siento mal, pero va, seré yo porque esta es muy buena Mm. persona, es mi alma gemela, seré yo porque este ser humano es brillante, seré yo el culpable, la culpable. El narcisista se da cuenta de que la otra persona está detectando algo que no va, está detectando la manipulación, el abuso, ¿y qué hace? Hace Hacerse la sentir, víctima. se hace la víctima y hace sentir culpable a la otra Culpable a persona. la otra No persona. te confundiste, no lo he hecho por ti, no es que lo hago por ti porque tú eres incapaz. Claro, cuanto más incapacite emocionalmente a la otra persona, más poder tiene sobre ella. Y aquí Luego estamos también, en una claro, cárcel, ¿no, Soledad? sí. Aquí entramos en Luego, la cárcel, hemos entrado, nos han esposado ya, sí. nos han Y, esposado. y va separando a la víctima de su entorno, de sus amigos, incluso de su familia en muchos casos. Y va desprestigiándola, criticando, La necesita tanto, criticando. tanto, tanto, tanto la víctima para él o ella sentirse seguro que al final la aparta del entorno porque construye un apego ansioso con la víctima. Es decir, si su pareja no está, si también a nivel laboral, pero estamos hablando ahora en términos de pareja, ¿no? Si su pareja no está, ella se empieza a sentir inseguro, piensa que la pareja se va a ir con otra persona porque en su foro interno el narcisista se siente vacío y tiene una gran sensación de insuficiencia, incapacidad y baja autoestima, entonces siente y piensa que su pareja, que su mujer, que su esposo, que su esposa se va a ir con otra persona y entonces con esta obsesión va a tener comportamientos de celos, va a intentar controlar y aislar del entorno. Hemos entrado en una cárcel muy dura. Sí, Y claro, si te aísla, solo tienes al narcisista en tu vida. ¿Cómo salimos de claro. ahí? Por esto, estas etapas
imprescindible repasarlas para que nos demos cuenta, porque, mm, porque nos llevan a la cárcel, nos llevan a una jaula de la que es muy difícil salir. Las personas que estén en esa jaula les decimos que se puede salir, porque es una jaula emocional, es una jaula psíquica, no es de verdad. Se puede abrir el mm, portón de esa cárcel, ¿no? sí, Estamos en que te está aislando, ¿no? El narcisista o la narcisista te está aislando. Cuanto más te aísle, más poder tiene sobre ti. Y claro, menos vas a además, escuchar las voces de la gente que te diga, claro, son expertos manipuladores, entonces van a suceder cosas que siempre van a ser culpa tuya, aunque no lo sean. Y te lo vas a creer, te vas a creer que es culpa tuya y que eres tú la que o el que lo estás haciendo mal. qué fuerte esto, te vas a creer que es culpa tuya. Sí, Es fuerte. sí, sí, Te lo sí, vas a creer porque esa persona al inicio se ha presentado como un ser de luz prácticamente, como una persona con gran capacidad, gran seguridad, va a desprestigiarte, va a bajar tu autoestima para que dependas de él o de ella y así él no se quede sin ti, porque te necesita emocionalmente, como sus padres le necesitaron a él o a ella emocionalmente. Se replica la historia, se repite el patrón. Por tanto, va a ocuparse de hacerte entender y sentir que es lo único que tienes en su vida y que sin él o sin ella no eres nada, ni nadie, ni vales nada, ni nadie. Y nos dice Soledad ahora, claro, que esto te caerá así como un yunque que cae del séptimo piso, pero es que es así, tenemos que hablar de cosas incómodas sí, para llegar a la comodidad, ¿no? Te hace sentir culpable. te haces sentir culpable. Y te lo Sí, crees, ha dicho Soledad. sí, sí, es así. Y cada vez pues va bajando más la autoestima de la víctima, se va sintiendo más culpable y se va sintiendo muy mal y con la energía, o sea, porque te drenan la energía esas personas, ¿no? Porque ellos son los que necesitan realmente. Entonces Este punto, bueno. absorben la energía de la otra persona. Y entonces la víctima cada vez se siente peor. Pero el narcisista sigue de puertas para afuera, siendo encantador, amable con el resto de la gente, haciendo creer que él es una persona intachable ¿Y quién tiene el defecto y entonces? quien tiene el defecto es la víctima, que además ya se ha creído que tiene el defecto. Ay, va, ¿y qué hacemos ahí, eh? Es duro esto. Ya hemos entrado de fondo en la cárcel. Estamos en la cárcel. Sí. Ya nos hemos creído que tenemos el defecto, ese muchacho, esa muchacha, esa esposa, ese esposo, extrapolarlo o intrapolarlo a otros sectores, a vuestra familia, a vuestro trabajo. No estamos diciendo ahora que todo el mundo sea narcisista, pero sí que es cierto que hay una clara tendencia en los últimos 20 años de perfiles narcisistas y se habla mucho de ello. Insisto, queremos, Soledad y yo, arrojar conocimiento para la curación de ambas partes, porque una personalidad de este tipo te mete en una jaula, te mete en una cárcel, ¿no? Ya te sientes culpable, desprovisto, desprovista de autoestima, te sientes incapaz y sientes que esa persona es la única, porque esa persona te va a querer enganchar, va a querer prenderte, porque te necesita, decía Soledad, te drena la energía. Si tú te levantas, te despiertas en la noche cansado. El contacto con tu cónyuge, con tu pareja, con tu esposo cada vez se hace más tenso, te sientes más inútil, más culpable, te sientes más incapaz, vas percibiendo que sin él o sin ella no puedes hacer nada. Sientes que te controla en exceso, que controla todas las estructuras y aspectos de tu vida y que por otro lado también tú vas necesitando ese control porque te has habituado y has entendido, ya que él ha hecho o ella ha hecho el trabajo para que tú lo entiendas, que es lo único que hay válido en tu vida y que sin él o ella no puedes hacer nada, porque él tiene esa seguridad, ya te lo ha hecho creer, él tiene esa seguridad, él te ha hecho creer que tiene esa seguridad, en el fondo carece de esa seguridad, de esa capacidad. Pero tú ya eres víctima de su encantamiento. Entonces, si tú sientes esa baja energía, sientes que no puedes más con ese control, pero por otro lado necesitas esa fiscalización de tu comportamiento y tus acciones, empiezas a tener miedo de las reacciones de esta persona, reacciones de manipulación, ¿no?
Esto Y de dice, castigo que y también, de también castigo. ejercen. Este punto, ¿verdad, Soledad? Y hablamos del castigo, que ya hablamos del maltrato y del abuso severo, ¿eh? Ya nos ponemos serios aquí, vamos, hemos estado serios todo el rato, pero un Sí, poquito como de ligereza, porque esto es duro, ¿verdad? Para quien se esté atreviendo a escuchar este tipo de divulgaciones. Habla Soledad, te drena la energía, claro. Es que no tienes energía, no tienes ni ilusión por seguir adelante, porque entiendes que sin esa persona no puedes seguir adelante. Lo que han hecho con el narcisista, este punto es importantísimo, Soledad, que es arrebatarle su yo a favor de cubrir las necesidades de otros, lo acaban de hacer contigo. Te están eso robando tu es, yo y tú eso tienes que es. recuperar lo que te han robado también. Tienes que Ujú. hacerte cargo porque si no, tu vida será una debacle y entrarás en un proceso de autodestrucción Sí. de ti mismo y de ti Mm. misma, pero también de destrucción por parte de este agresor. Porque aquí ya abre, como siempre, Soledad, abre estas puertas, que yo tampoco pensaba, chicos, chicas, no nos preparamos nada, aquí abrazo abierto, Lo que hablamos y lo sale. que sale. Y a ver esta puerta, que yo hay, en ocasiones pienso, digo, bueno, igual nos estamos pasando, pero ella abre las puertas, tú abre las puertas que quieras, abre la puerta y Mm. estamos ya en lo duro, en el castigo. Es que ya hablamos de maltrato, de abuso. Sí, sí. Pues periodos en los que se turnan, ¿no? Entre atención y desatención, por ejemplo, ¿no? Para Ajá. enganchar un poco. Cuando ve que la víctima ya se está dando cuenta y siente que tal vez pueda perderla, entonces vuelve la atención otra vez. Ujú. Cuando vuelve a engancharla, pues otra vez la desatención y el maltrato, ¿no? Y el castigo. Y el castigo, ¿por qué el castigo? Pues el castigo porque es lo que él ha tenido. Entonces, es lo que conoce, está repitiendo lo que él ha vivido. Con la esperanza de deshacerse de lo que él ha vivido o de lo que ella ha vivido, Mm. con la esperanza de nutrirse de esas capacidades, talentos y de esas emociones puras, las que sean puras, obviamente, puras y buenas de la otra persona, Mm. nutrirse, captarlas y tener una identidad, un poder y sentirse alguien, sentirse ser humano, porque no se ha sentido auténtico y reconocido, como decía Kohut, no se ha sentido adecuado. Porque no le han hecho sentir así. Y a través de esa persona, de la víctima, que va a ser el motor para que el narcisista o la narcisista se sienta así. Por esto decía, muy importante, Soledad, y vuelvo a subrayarlo, te drena la energía, es un Mm. drenaje. Y sí, para conseguir este drenaje y que esta persona se sienta más calmada, que nunca se va a sentir calmada porque así no se sana un trastorno de personalidad, psiquiatras, lo sabéis que así no se sana, tampoco solo con farmacología. Se sana entendiendo qué es lo que ha pasado y reconociendo lo que ha pasado y haciéndote cargo, ¿no? Bueno, que necesitas farmacología, pues bueno, pues toma farmacología si se necesita, pero hay más aspectos y el entendimiento para nosotros es fundamental. En esto se basa la meditación. Entonces, tenemos que promulgar en lo que queremos, que es el entendimiento, que en esto se basa la meditación. Estas personas te drenan la energía, captan tu energía para sentir que son algo, porque no se sienten nada, porque les han hecho sentir nulidad y te van a hacer sentir nulidad. No es Mm. culpa tuya, no es que tengas defecto de fábrica, no es que tengas algo, algún aspecto merecedor de castigo, es que te has topado, por desgracia, con una narcisista o con un narcisista. Y viene el castigo que es abuso, ¿verdad? Porque es lo que han hecho con Pues él o con ella. claro. Y también te castigan quizás porque a veces una persona, pregunto, no sé, aquí, ¿qué te parece esto? Puede ser que también castigan porque la víctima se va dando cuenta de que hay algo que no va y se harta y empieza a ser irreverente y Mm. rebelde. Y el narcisista o la narcisista dice, así, pues ahora te vas a enterar, te castigo y te someto. Así me tienes miedo, como yo he Mm. tenido miedo a que me diera, me pegara, me golpeara mi papá y mi mamá. Sí. Y así yo voy a replicar esto, vas a tener miedo psicológico, vas a tener miedo y te voy a castigar. Entonces así modifican tu conducta. ¿Y qué haces? ¿Qué haces tú, Soledad? ¿Qué hace un muchacho, una muchacha víctima de esto? Modifica su conducta a favor de que el narcisista esté contento, como el narcisista la modificó para que su papá y Mm. su mamá estuvieran contentos.
La alternancia, hablabas de la alternancia, periodos de luna de miel, de dulzura, para engancharte, ha dicho Mm, Soledad. sí, 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 Luego hay un descanso porque no se puede sostener esta teatralidad y claro. aparece el vacío y la inseguridad del narcisista, la pretensión de controlarte. Y en esos periodos, tú decías, Soledad, que aparece el castigo, la punición, el maltrato. Claro, porque al final para la víctima es un castigo, ¿no? El estar alternando todo el rato. Es como, ahora te mereces mi atención y ahora no. Un poco esto, ¿no? Es el castigo así en ese sentido. Y también en el sentido de que ahora él se da cuenta, ella se da cuenta de que va a perder a la víctima, entonces hay un periodo de más atención para no perderla, claro, porque si no, ¿qué hace? Sino que hace. Claro, pero luego vuelve a ver otra vez pues lo mismo, ¿no? Y la luz de gas que te hacen creer cosas que no son ciertas, al final es la manipulación, toda la manipulación, el control y drenar la energía, Aparece básicamente. la manipulación, otro ítem, ¿no? Sí. Hemos hablado de primera etapa, luna de miel, te abordan con amor para engancharte y encarcelarte y sentir que eres de él, eres de ella. Se nutren de tu energía psíquica, se nutren de tus cualidades, de tus potencialidades, dado que ellas sienten que no las tienen porque se las han arrebatado, entonces te las arrebatan a ti. La segunda parte de ese abordaje es cuando ya sienten que tienen control sobre ti y empiezan a manipularte, pero también con el esfuerzo de mantenerte. Y hay una alternancia entre el castigo y la punición por revelarte y también por esa alternancia que se basa en temporadas en las que vuelven a reconquistarte. Entonces así nunca te vas, porque cometen errores, te maltratan, pero luego se vuelven dulces, se tornan mansos, mansas, comprensivos, les perdonas, las perdonas y así es alternancia. La manipulación. Te hacen creer que el problema no es de ellos, de ellas, que el problema es tuyo, que eres defectuoso, defectuosa, para seguir manteniéndote en ese vínculo, en esa relación que ellos necesitan, ¿no? Y aparte lo hacen haciéndose ellos la víctima, Así te hacen como creer que que, tú eres el claro, verdugo. eso es, y el culpable, y por eso la culpa aquí, ¿no? Que se genera en la víctima. Y llega un punto, ojalá que llegue este punto, porque si no Ojalá llega a llegue este ese punto. punto, Soledad, tenemos que ayudar a las víctimas y hacerles entender que si están ahí en el punto de hartazgo, en el punto de que no pueden más y están ahí recepcionando todo ese abuso, hay también un conflicto en el interior de esa víctima. Está habituada, se ha habituado a que le traten así. Probablemente tampoco le hayan tratado bien a esa víctima. Dado que está habituada Mm. a que le traten así, hay algo que no va. Esto en otros capítulos hablaremos de la víctima. Ahora estamos hablando del victimario, ¿verdad? Bien, entonces, el punto en el que ya no puedo más, no me queda nada más de energía, de vida, tengo que hacer algo. ¿Qué pasa aquí? Ya sería el tercer estadio, ¿no? Estamos en la tercera etapa. Lo hemos establecido en tres etapas. Habrá autores que lo dividan en muchas más etapas, muchos más procesos con más matices, pero para resumirlo, podríamos estar hablando de este tipo de personalidades, de estas creencias, horas y horas. Vamos a dividir el contenido, obviamente, porque es muchísimo contenido, muchos matices, tantos casi como personas y Sí. tipologías de Mm. personalidades hay. Pero así damos con este conocimiento que muchos ya conocerán, afortunadamente, inspiramos, damos una serie de pistas que a alguien posiblemente le pueda ayudar, no solo en el presente, sino en el futuro, ¿no? En su tránsito vital, que se puedan encontrar en diferentes ámbitos con este tipo de tipologías. Estamos enfocándolo y circunscribiéndolo al ámbito de pareja, ¿no? Pero hablaremos de otros ámbitos, porque en el trabajo también Mm. se pueden dar este tipo de abusos, ¿no? Entonces, estamos en la manipulación y llega un momento en que la víctima ya no puede más, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Aquí te puedes extender todo lo que quieras. La víctima ya está tan mal, que o sale de donde está o no sé si sale. Oh, En algunos fue- casos, en fuerte muchos esto. casos
En muchos casos, la víctima puede necesitar ayuda para salir de ahí, porque tiene Brava la aquí. autoestima tan baja, tanta culpa y tanto se ha creído lo que le han contado, que o hay una tercera persona que le ayuda a ver la realidad para que pueda salir de ahí, o probablemente se pueda quedar ahí. En algunos casos es así, en muchos diría. Impactante esto. Esto va a interpelar muchísimo, Soledad. Sí, Soledad me está contando que la víctima puede que necesite ayuda de alguien que se dé cuenta que hay algo que no va y que le preste ayuda tanto material como emocional, terapéutica. Puede que se tenga que ir a un profesional, médico, un facultativo, un psiquiatra, un psicólogo. Pero claro, se tienen que dar una serie de circunstancias que son difíciles que se den, que haya un tercero, que la víctima escuche hasta tercero, que intervenga, ¿no? En el caso de que necesite ayuda, porque lo que estás comentando, Soledad, es que puede que si no sales de ese ecosistema, de esa cárcel, si no te das cuenta, no salgas más, no salgas nunca sí, más. Esto que lo sí, interprete cada uno como claro, quiera, ¿no? claro, sí, 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 sí. Porque llega un momento en el que no se puede seguir más ahí, pero también puede darse claro que la víctima esté tan mal que no sea capaz de salir de ahí. Y ya no es porque no quiera, sino porque a lo mejor ella ya se ha dado cuenta de todo ese trato, ¿no?, que ha recibido, pero como tiene la autoestima tan baja y cree que no puede salir adelante sola, pues no es capaz de salir de ahí. Y luego en los casos que cuando se consigue salir de ahí, ¿no? Cuando se sale de ahí, lo que va a hacer el narcisista o la narcisista es intentar ejercer un control sobre la vida de la persona que ya se ha ido. Eso es interesante. Sí, Porque y hablas ya de que ha salido ya, ¿no? hablo ya de que ha salido ya. Entonces ahí ya se quita la máscara y ya empieza aquí a intentar contar su versión de los hechos, ¿no? El primero, la primera, contar su versión como le interesa a esa persona, ¿no? Criticando y manipulando al resto de personas, amigos, familiares, de una forma para que piensen que la que está mal, claro, es la víctima, la que ha hecho mal es la víctima y que el narcisista o la narcisista, pobrecillo, pobrecilla, que con todo lo bien que lo ha hecho, todo lo que se ha preocupado, todo lo que ha atendido, que si yo todo lo hacía por esta persona, me he volcado con esta persona y mira, me ha abandonado. No, no que se Y haya ido de la relación, me ha abandonado. me ha abandonado, claro, Ese claro. término importante, porque es lo que han Sí, sentido también el abandono de sus eso necesidades es. por parte Sí. de sus padres. De sus padres o de quien le haya atendido, ¿no? Entonces, bueno, pues va a haber una etapa, aun habiendo salido de ahí, que va a ser complicada, ¿no? Porque va a haber parte de ese entorno que va a creer al narcisista o a la narcisista. Entonces, pues la víctima, además que está mal emocionalmente, con la autoestima por el suelo, si además se encuentra luego con eso en su entorno, con falta de apoyo por parte de personas que a lo mejor deberían de apoyarla, pues es una etapa compleja. Hasta que la persona narcisista se da cuenta que ya no puede controlar a la víctima, Cuarta pero, etapa. pero va a poner todo su empeño por hacerlo. O sea, va a poner todo lo que esté en su mano por intentar controlar, intentar que vuelva, intentar manipular para no perderla, aunque ya se haya ido, A toda costa, ¿no? a toda costa. Y Por una los vez, medios que sean. por los medios que sea, sí, aquí el medio no importa. Puede ser, por ejemplo, a través del medio económico, Claro, sí, puede ser también a través de, si han tenido hijos, la utilización de los hijos, la eso es, sí. utilización, la manipulación para poner en contra a uno con otro, ¿no?
Otra Eso es. víctima de la que nadie habla, otra vez de nuevo se repite, los hijos, que son niños, que son Sí, niñas, y otra vez se perpetúa. Esto es como una pesadilla que nunca acaba. Entonces, por tanto, si os parece duro este contenido, miradlo desde otro prisma. Si se genera una escisión y nos damos cuenta de estos modelos, de estas dinámicas comportamentales, las podemos parar. Porque si nace un niño o una niña en el seno de una familia que tiene estas características, puede que ese niño o esa niña replique lo que ha, ha acontecido en su hogar, lo que ha aprendido afectivamente, ¿no? Porque tú dices que por todos los medios sí, económicos, sociales, has hablado del entorno, ¿no? Cómo sí, manipulan el entorno, pero también si hay hijos, cómo manipulan a los hijos. sí, Entonces, esto exacto. ya va aumentando la cota de seriedad acerca del tema del que estamos hablando. Por tanto, esto es mucho más serio, ¿no? Sí, De lo que se pensaba quizás a priori cuando hablábamos de un mero trastorno, ¿no? Como un mero trastorno, pero si esto parece un tsunami, es una tempestad que está, ¿no? así es. Un Desbaratando tsunami todo. que arrasa con todo. Entonces, en este punto que tú hablabas es que ya ha salido la víctima, pero no acaba la pesadilla. No acaba la pesadilla. Y la víctima aquí tiene que tratar de reconstruirse, de buscar ayuda si le hace falta, para reconstruirse, para dejar de tener miedo y que se pueda acabar la pesadilla en algún momento. Ok, Soledad, vamos al punto fundamental. Mm. Esta es la base y el origen de todo. Y para esto la meditación. El punto lo acaba de mencionar Soledad, el miedo. La meditación es el proceso de observación y contemplación para aumentar el nivel de conciencia. Ser conscientes de que el narcisista va a tener como emoción principal alterada el miedo desmedido, a no ser reconocido, a no ser querido. Ha temido probablemente a sus tutores, a sus padres, a sus abuelos, tíos, primos, a sus profesores, a quien le hayan maltratado o la hayan maltratado, a quien haya abusado. Y por miedo a no obtener el amor de y la protección de y la seguridad de y el reconocimiento de quienes les han criado, por miedo se ha plegado a las necesidades del adulto. Y esto va a hacer con su pareja, porque estamos hablando de pareja. Por tanto, va a utilizar lo mismo, va a utilizar lo que ha aprendido, el miedo, la emoción alterada más potente que existe. La única herramienta que va a tener el abusador será el miedo. En tanto y en cuanto la víctima tema al abusador, habrá abuso. Si desaparece el miedo a través de todo este entendimiento de que el victimario, de que el abusador es quien se siente inseguro, insuficiente, toda esta historia bibliográfica, toda esta historia emocional, si siente la víctima que el otro es un ser humano que está muerto de miedo, que es inseguro, que tiene inseguridad, que necesita de otras personas a las que drenar su energía, si la víctima se trata, obtiene ayuda y entiende que el único motor que va a mantener esa relación de abuso va a ser el miedo, si la víctima deja de temer al abusador, el abusador ya no tiene nada que hacer con la víctima. Y aquí se acabaría el proceso. Cuando Ahí se se deja de acabaría. temer, cuando se deja de temer, tan fácil así decirlo, pero hablamos de procesos que pueden durar años, ¿no? Sí, 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 así es. Y dejar de temer a alguien al que le has tenido miedo es un proceso profundo, largo y arduo. Tienes que estar dispuesto. Sí, al final es recuperar la seguridad interna que te ha robado y recuperar un poco, pues todo lo que has perdido en ese espacio de tiempo que has estado con esta persona. Al final, reconstruirte, ver la realidad, volver a recuperar tu identidad Porque te la han robado, igual que porque se te la la han robaron al robado. narcisista, se replica todo. Exacto. Saber que eres válido, que eres capaz y que puedes vivir sin depender de esa persona,
que puedes salir adelante, Tú solo, tú sola. tú solo, tú sola. ¿Con qué compañía? ¿Tú solo, Y tú sola? ¿Con la compañía? ¿Con qué compañía? Esto me parece importante porque mm, sentimos, a veces nos sentimos solos, pero tenemos nuestra propia compañía. Nos tenemos eso, a nosotros mismos y esa compañía es mejor que la de un narcisista. sí, totalmente. Y empezar a poner límites. Una vez que pierdes miedo, empiezas a poner límites que antes no ponías, no podías poner. No solo, o sea, no solo a esa persona, ¿no? No solo a esa persona, no, claro, Porque te valoras más, porque recuperas te tu la valor. valor, el Eso valor que te ha es, quitado. Te ha hecho sí, creer que no valías para tenerte en una jaula. Hablamos de una relación de dependencia emocional. sí, totalmente. Claro. Entonces, amigos, amigas, el narcisista depende emocionalmente de la víctima. Utiliza la amedrentación, el miedo para tener a la víctima a través de técnicas manipulatorias, de manipulación que ha aprendido y adquirido desde su tierna infancia. El victimario, el verdugo, el narcisista, la narcisista, por nombrarlo, nomenclaturarlo, así como narcisista, utiliza esas técnicas a nivel emocional para tener a la víctima. A la víctima la está costando, le va a costar muchísima dificultad en salir adelante y tiene que reconstruirse y necesita ayuda. Y en esa reconstrucción también cabe entender de lo siguiente que hablaremos en otros episodios, que es por qué la víctima se ha deslizado fácilmente a ese tipo de personalidades. Es decir, hemos hablado del narcisista, del perfil de una forma muy global y muy general, de ese perfil, de esa querencia, de esa personalidad, apartándonos de el argot y el ámbito médico de trastorno. Nosotros no queremos hablar de esto, queremos hablar de la tipología, del comportamiento y de algunos matices que ha expresado Soledad muy bien, por ejemplo, en la última etapa, ¿no? El miedo como factor fundamental, el miedo que tiene el narcisista y el miedo que expresa. Y se hace temer, efectivamente. Luego está la parte de la víctima, porque, claro, la reconstrucción, Soledad, comporta, hablaremos de esto, pero puedes, si te apetece, ¿no? El anticipar algunos aspectos. La reconstrucción requiere una responsabilidad. El salir de ahí requiere una responsabilidad. Puedes tomar la decisión de quedarte o de marcharte y te tienes que hacer cargo claro, de lo que decidas, lógicamente. Te tienes que hacer responsable de ti mismo. Te tienes que hacer responsable de ti mismo y bueno, pues al final trabajar un poco y ver, pues esto, lo que vamos a hablar más adelante, el por qué te has deslizado a meterte en una relación de ese tipo. ¿Qué es lo que te ha sucedido a ti también pues, para esto, ¿no? Para que hayas llegado a esto, cómo hemos llegado hasta aquí. Ujú. Es un ejercicio de discernimiento, de Sí. distinción. Para discernir, para distinguir, hay una meditación que se llama el carro, que la tenéis aquí arriba. Es un proceso, un viaje para distinguir. Si te estás encontrando en una situación parecida y te sientes identificado, identificada con lo que Soledad y yo te estamos contando, y necesitas ayuda y tienes dificultad a la hora de distinguir, puedes hacer esta meditación que quizás te vaya a ayudar un poquito a discernir y distinguir Mm, lo que te sirve, mm, lo que es válido, bueno y te construye y te instruye como ser humano y lo que no. mm, Separar el grano de la paja. mm. Seguiremos separando el grano de la paja en otros episodios. Te agradezco, Soledad, inmensamente tu explicación tan verdadera, llena de verdad, tan espontánea. Bueno, espontánea, no nos preparamos nada, así que espontáneo es todo. Tan espontáneo, pero sobre todo llena de autenticidad, que con esa verdad yo creo que habrás llegado al corazoncito de muchísimas personas que estén atravesando, desgraciadamente, situaciones similares y quizás con esta explicación tan gráfica, tanto Soledad como yo podamos
una vez más poner nuestro granito de arena, pues grano a grano así se hicieron los desiertos tan bellos, Sí. ¿no? Entonces, un grano también sirve, ¿no? O dos granos en este caso, Sí. de arena los granos. Ok, muchísimas gracias, Soledad. A ti. Te mando un abrazo y dos besos y a el resto también les mandamos un abrazo y dos besos. Eso es, igualmente. Chao, 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 hasta chao. luego.